me llama mucho la atención esto porque cuando Dios trata contigo, Dios no va a depender de tu capacidad. Eso lo hemos dicho 1,000,000 de veces. Porque vemos la historia de Jacob. Nótese que Jacob, desde que sale de su casa, engaña a su papá. Eso lo hablamos, porque una de las cosas que a mí me llamaba la atención, yo, bueno, pero ¿cuál es el error de Jacob? Porque Jacob queda un acuerdo con su hermano. Su hermano le da la primogenitura por la fe, por la palabra. No había una firma, es una palabra, es un contrato verbal. Cuando tú y yo venimos a Jesús es un contrato verbal en la palabra, ¿sí o no? Amén. Sí, amén. Entonces hay un contrato verbal y entonces le pertenecía la primogenitura a Jacob, ¿sí o no? Sí le pertenecía. Pero el problema está que cuando Jacob va a obtener, engaña a su papá. A pesar de que la madre le dice, mira Jacob, tú eres el escogido, en mi vientre estaban ustedes dos, pero Dios dijo que tú eras la persona a cual él había escogido. Dios, que es omnisciente, ve el futuro y sabe que Jacob era un hombre que le prestaba atención a las cosas espirituales. A mí me llamaba porque hay gente que dicen que Jacob era un mamaboy, que era un niño que era cuidado por su mamá. Pero ¿por qué dice? Porque Jacob era un hombre de tienda. Sin embargo, cuando usted busca el énfasis de tienda, es templo. A mí me parece que Jacob era un hombre que tenía cultura de templo, cultura de iglesia. Por eso es que era un hombre de tienda, era un hombre que le gustaba estar de cierta manera, tipológicamente, en las cosas de Dios. Amén. Sin embargo, Saúl era un aventurero, le gustaba el arco, la flecha y salir cazando por ahí. Y había una preferencia. Isaías le tiraba para Esaú y la mamá pues apoyaba a Jacob. Sin embargo, me llama la atención en aquello porque la madre le dice a Jacob, mira Jacob, tú eres el hombre que Dios ha escogido. Pero Jacob era un hombre adulto y eso lo conversaba con mi esposa. Dice, pero la mamá lo apoyó. Sí, pero aunque la mamá lo apoyó, él era adulto y tenía que haberle dicho a su papá, mira, yo soy el hombre del cual Dios ha escogido. Tú eres mi papá, la bendición tiene que salir de ti hacia mí verbalmente y yo soy la persona. No tenía por qué haberse disfrazado y haber engañado a su papá. A mí me llamaba mucho la atención esto porque él engañó a su padre. Pero me llama la atención porque cuando él habla con sus esposas le dice, tu padre Labán, nótese, engañaste a tu papá y aquí viene un hombre que es patriarca, que es también padre, recibe el engaño. O sea, lo que sembró empieza a ser recogido. Pero a mí me llama también la atención porque cuando él habla con su familia, le dice, ustedes saben que cómo yo he trabajado honestamente 20 años. O sea, Dios lo pasó por una escuela de 20 años en la casa de Labán para trabajar con esa cojera que él tenía, que era el engaño que había en él. Anótese que Jacob es engañador. Entonces, me llama la atención porque veo un Jacob que es engañador, pero que Dios tiene promesas sobre él. Amén, aleluya. No sé si estamos... Lo que quiero decirte es que tú puedes tener dificultades en tu andar, pero Dios, cuando Dios se le aparece en Betel, hay algo que me gusta mucho que le dijo, yo no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que yo termine la obra en ti. Amén. Qué lindo. Entonces, por eso es que Dios no cuenta con las habilidades y las facultades. Dios lo único que quiere es que tú y yo nos entreguemos a él, que es lo que es la multiplicación de las ovejas. Y Dios le dice a Jacob, mira, todas las ovejas que sean pintadas, moteadas y rayadas van a ser tuyas. Todas. Y a mí me llamaba la atención porque cuando leía otra vez el pasaje, veo que Labán le cambia el salario a Jacob más de 10 veces y una de las veces que se lo cambia es que le decía, las ovejas están saliendo ahora que pintadas, bueno, ahora las rayadas van a ser mías. Pero como Dios le había dado una promesa que tanto las moteadas, las rayadas como las pintadas iban a ser de él, o sea que Dios había abarcado toda la salida, le había cerrado las salidas aquí en Labán. Y Dios se lo dijo, yo te voy a bendecir. Y entonces, aunque él se lo cambiara, dice la palabra que Dios estaba bendiciendo a Jacob. Pero me llama la atención porque Jacob tiene este sueño cuando nace José. José significa el que añada o el que expande. Entonces hay una señal en medio de la casa donde nace José y Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Estamos fuera de la tierra prometida. Y cuando Dios empieza a llevarnos a nosotros, de cierta manera, tipológicamente, a la tierra prometida, para muchos de nosotros esta es la tierra prometida. Para otras personas, el lugar donde está, esa es la tierra prometida. Es el lugar donde Dios te ubica, donde Dios quiere que tú seas plantado para tú florecer en aquel lugar. Me llama la atención porque Dios le dice, mira, sale, pero cuando él sale huyendo. Miren, una de las cosas que Dios quiere es que tú y yo no dejemos puertas abiertas. Y eso lo dije. Y dice que sale huyendo, pero me llamaba la atención una palabra y era que 7 días de camino había diferencia cuando entre Labán y Jacob. Pero
como Jacob salió huyendo, le dio puerta al enemigo para que el enemigo entrara a su casa. Y eso es lo que habíamos hablado. Porque dice que Labán lo alcanzó. Y esa palabra lo alcanzó me ministraba a mí de cristianos que hacen las cosas mal. Y aunque tú ahí tengas promesa de Dios, le permites al enemigo accesar a tu casa porque abriste puertas y hiciste cosas que están mal. Que Dios está tratando en su vida, el enemigo lo alcanza. Entonces vemos a un Jacob mentiroso, vemos a una de las esposas que se sienta sobre los ídolos, le roba los ídolos al padre, y la palabra sentarse es descansar. Ella no descansó en que Dios lo iba a cuidar en el viaje, ella descansaba en que esos ídolos, esos demonios lo iban a estar cuidando en el viaje. Entonces vemos un lugar completamente hecho leña, pero a pesar de todo, y yo, Señor, pero si tú viste todos estos pecados en Jacob y en su familia, ¿por qué tú los tratabas? Tú tratabas con ellos. Porque Jacob era un hombre de fe. Porque a pesar de todo, Dios le dijo, regresa a la tierra. Y con todos sus problemas, con todos sus engaños, empezó a caminar en fe. Amén, aleluya. Había engaño él, pero estaba obedeciendo a la palabra. Y mientras tú y yo caminemos en la palabra, obedeciendo a la palabra, a pesar de que haya cosas en nosotros, Dios empieza a seguir trabajando en nuestras vidas. Amén, gracias. Amén. No sé si usted me está entendiendo lo que quiero Amén, decir. amén. Porque todavía se le sigue llamando Jacob, o sea, engañador. Y él seguía en ese andar. Pero déjame verte aquí, es aquí donde sale esta palabra contamina. Porque mira lo que dice la palabra en Génesis 31, 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte Galaad. Una de las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué él acampó en el monte de Galaad? Porque esa era la ruta que el Espíritu le había marcado. En cierta manera Jacob dijo, yo voy a caminar hacia el monte de Galaad. A veces creemos que es nuestra opinión, pero esa es la ruta que el Espíritu ha marcado. ¿Por qué en Galaad? Entonces me llamaba la atención porque dice que cuando llegó allí a Galaad, simplemente cuando aparece Labán con su familia, hay algo que es lo que me llamaba la atención y es lo que yo quería ministrar. Y es que Dios le dice específicamente, le dice a Labán, le dice, mira, ten cuidado cómo tú le hablas. Ahí sale. ¿Qué es lo que leímos en Mateo 15:15? La palabra que sale de tu boca puede contaminar. Y Dios le dice a Labán en sueño, le dice, ten cuidado cómo tú le vas a hablar a Jacob. Y eso fue lo que me ministró. Permíteme un momentico, déjame ver si yo... Este versículo aquí. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahí, déjenme leerlo un poquito más arriba, estamos en el 21. Huyó pues, mira lo que dice, Señor, el que huye es porque algo no está bien. Ajá. ¿Sí o no? Porque si tú no huyes, tú puedes haberte despedido. Entonces Jacob cometió un error. Por eso es que dejó que el enemigo entrara a su casa. Dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Al monte Galaad, sigue diciendo. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Había 7 días de distancia. Aquí una de las cosas que yo entendía es que, mire, por mucha maldad que nosotros hagamos y nos escondamos, nos va a alcanzar. Amén. Cuando yo meditaba en esa palabra y me acuerdo del libro de Isaías que el Señor dice, la palabra que sale de mi boca hará todo aquello para la cual yo le envío. Y volverá a mí con el propósito que yo le envíe. Ahora bien, Génesis, nosotros somos hechos a la imagen de Dios, imagen y semejanza. La palabra que sale de tu boca va a volver a ti. Y va a volver con el propósito que salió. Si creamos destrucción, va a llegar a nuestras vidas y nuestras vidas va a crear problemas, va a haber desvío en nuestras vidas. A mí me llamaba la atención porque lo que significa la palabra hablar es la palabra dabar. Tú sabes lo que le estaba diciendo el Señor a través del hebreo dabar. No te atrevas a hablarle a Jacob de una forma destructiva. La palabra que salga de tu boca no destruya, sino que edifique. Pero a mí me gustó algo que aprendí aquí. Y es algo que yo no había entendido. Y es que cuando Dios le da una advertencia a Labán, le dice, al que es mentiroso, al que es ladrón, no lo destruyas con tu palabra. Edifícalo, guárdate de destruirlo. Amén.
No sé si años atrás, cuando alguien cometía un pecado, lo hacían pasar adelante y lo destruían. Le decían, tú eres un mentiroso, arrepiéntete, tú vas para el infierno. Y lo que le dábamos era una palabra de destrucción. Amén. Sin embargo, Dios le dice a Labán, ¿sabe lo que significa la palabra guárdate? Guarda. ¿Te acuerdas en Proverbios cuando dice, el proverbista dice, pon guarda en mi boca? Pon guarda en mi boca, es vigila la palabra que sale de tu boca. La palabra guarda es vigila lo que sale, porque lo que sale va a contaminar a la persona. Contamine, como dijo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todos los días nos levantamos y todos los días estamos hablando palabras unos con otros. Todos los días. Sin embargo, Dios le dice a ¿sabes qué? No des una palabra que destruya. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que ser portadores de vida. Hay momentos en nuestra vida en que vamos a sentir que nos van a atacar. Específicamente, por eso empezamos hablando hoy en el Salmo 51, versículo 14, donde el salmista dice, desata mis labios. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de un salmo donde él experimentó pecado y el pecado nos amarra, nos destruye y no nos deja avanzar. Y ahí el salmista dice, desata mis labios para que yo pueda publicar tu alabanza. Caer en ese corazón y esa tierra. Entonces lo que estamos es ¿qué? Contaminándolo. ¿Está usted conmigo? ¿Usted me sigue? Pero eso a mí me llamaba la atención. Por eso es que el Señor le advierte a Labán y le dice, oye, guarda, pon guarda en tus labios, vigila la palabra que sale de tu boca. Porque ciertamente lo que vas a hacer es que vas a hablar palabra de muerte y lo que vas a crear es muerte de alrededor de la persona. La vas a matar a esa persona específicamente. Y es lindo cuando Dios se acerca a Labán y le dice, oye Labán, Jacob, mira cómo estaba Jacob huyendo. Cuando una persona está huyendo, ¿usted cree que tenga paz? No. Ahora imagínate que venga otra persona que te está persiguiendo y le añada a esa falta de paz más palabras que te destruyan. Por eso es que Dios le dijo, no le vas a hablar así. Es lindo porque Dios a los que ama los guarda. ¿Sabe de qué? Aún de ciertas palabras que puedan llegar a tu vida y que te puedan destruir. Amén. ¿Está conmigo? No sé. Aunque sea verdad. El diablo. Evidentemente era del diablo. Y a mí me llamaba la atención porque cuando yo estaba leyendo específicamente en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, mira lo que le dice el Señor a los judíos, a los fariseos. Juan 8:43 al 44 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mira lo que le dice el Señor a los fariseos. Fariseos tenían palabra de Dios. Por una cosa que tener palabra de Dios adentro y otra cosa tener cultura. Cultura son hábitos de vida que nosotros hacemos. Cultura son los patrones que nosotros nos levantamos y hacemos todos los días en nuestra vida. Eso es cultura. Entonces le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Entonces Labán era un tipo del enemigo. Y así nos encontramos diariamente personas que tiran toda la basura y quieren tirar toda la basura que tienen dentro de su corazón sobre nuestras vidas. Amén. Sigue diciendo, mira lo que dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Sigue diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Cuál es la palabra que venía que Labán contra Jacob? Una palabra destructiva, una palabra de matar, es una palabra homicida. Entonces nos vamos a encontrar con personas que lo que nos van a dar ¿qué? Es una palabra de destrucción. Porque si de acuerdo a Isaías, nosotros somos imagen de Dios, entonces lo que dice en Isaías, que la palabra que sale de mi boca hará todo aquello para la cual la he enviado. Y no regresará a mí. Entonces la palabra que sale de tu boca no va a regresar a ti vacía. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Amén. ¿No te has encontrado con personas que quizás en años atrás me dicen, tú sabes qué? Aquella palabra que tú me diste me ayudó. O otras te dicen, aquella palabra que tú me diste o dijiste ahí me destruyó completamente. No sé el tiempo que demora la palabra para que regrese, pero llega. ¿Cómo se siente uno cuando alguien le dice, esa palabra que tú me diste acabó conmigo, me destruyó? Porque una cosa son las interpretaciones. Uno es responsable por lo que dice, pero uno no es responsable por lo que otros interpretan. ¿Estamos hasta aquí? Tú puedes decir ciertas cosas y hay personas que tienen prejuicio dentro y interpretan las cosas a su manera. Y es bueno aclararlo. Desocupada. Está barrida, está limpia, pero está desocupada.
En otras palabras, la palabra ocioso, cuando yo lo busqué, significa alguien que está en las vacaciones, alguien que tomó un tiempo para dedicarse a sí mismo, alguien que se quitó las vestimentas de centinela, de siervo de Dios y dijo, voy a dedicarme a mí mismo, voy a poner la mirada en mí y ya está bueno con Dios. David en las ovejas. Exactamente. David tomó vacaciones. En medio de una guerra, tomó vacaciones, se volvió ocioso. ¿Y qué fue lo que le pasó? Puso la mirada donde no tenía que mirarla. Sí. Entonces una persona tiene que estar todo el tiempo meditando en la palabra de Dios. Porque si no, simplemente voy a estar terminando y haciendo las cosas que Dios no le agrada. Amén. Gloria al nombre de Jesús. 16 dice, el alma del que trabaja, su boca le estimula. Entonces, la vida y la muerte están en ¿qué? En poder. En poder de la lengua. El que trabaja, trabaja para sí, porque su boca... Entonces hay estímulo cuando tú hablas. Sigue diciendo, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Hay específicamente en sus labios. Y eso me hizo acordar específicamente de una palabra que usted conoce y es el poder de la lengua en Santiago. ¿Te acuerdas del poder de la lengua en Santiago? Oye, Santiago, toda palabra que pueda contaminar y poner vigilancia sobre la palabra que sale de tu Amén. boca. Santo eres, Señor Jesús. No sé si usted me está entendiendo. Ayúdanos. Pero ¿de dónde sale el mensaje? El Señor lo dijo en el Nuevo Testamento. No contamines. Primero te contaminas tú y contaminas el que está al lado tuyo. Tú llegas y le das una palabra a alguien donde la raíz de amargura empieza a crecer y todo lo que está al lado lo empieza a contaminar. Con malas actitudes. Llegas al trabajo y le hablas a la persona en mala forma. Llegas a tu casa y le hablas a la persona en mala forma. Por eso es que cuando llegamos a la casa tenemos que buscar la manera de que toda palabra que contamine tiene que ser quitada. Cuando Dios tiene un propósito que puso un sueño tuyo y una palabra, eso es una semilla donde hay un diseño. Pero cuando a veces añadimos a ese diseño otra semilla que no es de Dios, Dios te dice no, se queda paralizado el diseño de Dios. No sé si estamos entendiendo la palabra. Toda palabra que sale de tu boca es una semilla que tiene un ADN y tiene un diseño. Por eso a nuestros hijos tenemos que hablarle de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no sé lo que Dios, cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que tú eres llamado para glorificar el nombre de Dios y hay propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que yo sé lo que Dios está haciendo. Aleluya. Y Manantiales de Agua Viva es un lugar, aunque estamos pasando quizás por momentos difíciles, pero hay propósito de Dios con nosotros y tú eres parte de ese propósito y tienes que ubicarte en ese propósito y decir yo soy de bendición y yo sé que la palabra que va a salir de mi boca es una palabra que